pensamiento contable. Para entender la actualidad contable, es necesario conocer la procedencia y evolución de los conceptos que han significado el desarrollo de la disciplina. Es así, como logramos captar su esencia y vislumbramos hacia dónde se dirige y cuáles son los posibles matices que puede adquirir, según las teorías nacientes que pretenden proyectarla científicamente. En este video se exponen las fases históricas en que ha sido dividido el suceder contable, a partir del criterio de varios estudiosos de la materia. Y se presentan las características de las teorías que procuran ubicar el conocimiento contable en un marco científico. Clasificaciones históricas. La trayectoria de la contabilidad a través de la historia ha sido estudiada por diversos investigadores que se han ocupado de ordenar por etapas las corrientes de pensamiento y las definiciones propuestas para la disciplina. El profesor Jorge Túa Pereda, en su artículo Evolución y situación actual del pensamiento contable, 1, organiza en 3 fases principales los sucesos acaecidos en el devenir contable. En primera instancia encontramos las escuelas clásicas, que se manifestaron hace 3 siglos y permanecieron hasta comienzos de 1900. Su criterio de estudio se enfocaba al análisis de las cuentas y la manera de registrar los datos contables. Esta forma de concebir la contabilidad está estrechamente ligada a las exigencias de la época, donde la teneduría de libros era considerada primordial para efectos legales. Las teorías más importantes de la etapa clásica fueron denominadas contista, del propietario, lombarda, personalista y controlista. Cada una manejaba criterios de pensamiento que diferían en algunas características, pero que perseguían el mismo fin. La teoría personalista y controlista comenzaron a vincular a la contabilidad con la economía y la administración, lo que dio paso a la formación de concepciones que llevaron a un nuevo período designado como escuelas económicas. Las escuelas económicas se presentaron a comienzos del siglo anterior, y tuvieron como objetivo sustraer la contabilidad del esquema meramente legal, para dirigirlo a aspectos puramente económicos de la actividad empresarial. En esta fase, se comienza a visualizar la necesidad de enlazar la disciplina con la ciencia. Es entonces, cuando se establecen diferentes paradigmas que tratan de explicar claramente la contabilidad, como lo expone Mateschitz, manejando términos bien definidos y conceptos empíricamente significativos, adaptando instrumentos científicos y orientando la gestión hacia objetivos concretos. La actualidad contable es el lapso final de este orden propuesto por Túa. Clasificación histórica expuesta por Montesinos. Este autor divide los acontecimientos contables en 4 períodos: empírico, génesis, contismo y científico. El período empírico enmarca la Edad Antigua, donde se encuentran los albores de la contabilidad. En ella se manifiestan los primeros intentos de ordenar las actividades económicas por medio de registros. El génesis y aparición de la partida doble presenta el avance alcanzado a partir de la nueva concepción de registro contable, puesto en marcha por el cambio de partida simple a partida doble. Es en aquel momento donde cobran vigencia, en los métodos de registro, las aplicaciones matemáticas para la teneduría de libros. El contismo concede importancia a las cuentas, considerándolas como centro de atención de la contabilidad. En esta etapa, se dieron algunos avances en la manera de registrar los sucesos económicos y se determinaron algunos conceptos como los periodos contables y el principio de prudencia. El periodo científico, que se desplaza hasta la época actual, comprende diferentes corrientes de pensamiento, que intentan explicar la contabilidad bajo diversos criterios que tienden a asociarla con la ciencia. Entre estos criterios se encuentra el empeño formalizador, que pretende exponer las teorías contables en términos formales, usando las matemáticas para alcanzar este objetivo. Leandro Camíbano también se aventura a proponer una clasificación de la historia, denominando sus fases como programas. El programa legalista abarca el surgimiento de la partida doble hasta la Primera Guerra Mundial. El autor determina que la contabilidad en esta época se desenvolvía bajo los parámetros legales. Las formulaciones realizadas en este período tenían el deber de ceñirse a las exigencias legales, aunque existiese la influencia económica. Programa económico. En este programa, que subsiste hasta los años 60, se destaca el surgimiento de concepciones que introducen nuevos aspectos para el manejo de la disciplina, como es la homogenización de la información contable por medio de un plan de cuentas.
Los avances tecnológicos sucedidos en estos años, permiten resolver interrogantes contables con la asistencia de la informática naciente. Evolución de la contabilidad. Edad antigua. Esta se remonta desde el año 416, donde existía más un hacer contable que una práctica, ya que solo se refería a la necesidad de información que necesitaban los comerciantes de la época. La invención de la escritura y los números generan, aunque de manera muy sencilla y rudimentaria, los elementos fundamentales de lo que hoy se conoce como cuenta, donde se tenía un título, cantidades y totales. Después de establecer la cuenta como principal regidor de la contabilidad, se crea la necesidad de ejercer un control contable, ya que era necesario verificar la veracidad de la información. Desde este momento es en el que se puede hablar de la ciencia contable como un objeto de estudio estructurado. Escuelas de la práctica. Esta comprende el período del 470 al 1458, a partir de este momento se pasa de oficio a profesión, se habla del uso de libros ligados normas, esto crea un nuevo sentido, ya que se mejoran las prácticas contables, el desarrollo histórico lleva a la introducción de la partida doble. Principios de teorización. Desde 1458, con la invención de la imprenta, se dio un giro a la práctica contable, teoría de la personificación. Consiste en ver en la cuenta una persona ficticia que recibe y entrega. Se creó porque no todas las personas podían ser responsables por los valores existentes en una organización. Esta teoría se ocupaba solo de la cuenta y de explicarla, pero dejaba a un lado el entorno económico. Teoría jurídica. Esta teoría concede gran importancia a la empresa como sujeto de derecho y su estudio se basa en las implicaciones jurídicas que de la práctica y profesión contable se puedan derivar. Esta teoría dio origen a la normalización internacional y contribuyó a entender y legislar las obligaciones jurídicas que la organización tiene con sus propietarios. Con teoría económica. Los representantes de esta teoría consideran que la práctica contable debe estar sujeta al momento económico y a los cambios que en este se produzcan. Esta teoría avanzó en el concepto de valor debido a la teoría marxista, concepto que se convirtió en uno de los sistemas de medición de la realidad económica de la empresa. La teoría de la contabilidad pura, su objeto fue la investigación experimental, teniendo en cuenta el dato fundamental de dónde partían las cuentas de balance y no de forma contraria, y descubre el sistema que permite reportar información sobre el patrimonio de las personas en las organizaciones. Teoría administrativa. Esta teoría integra los valores humanos a los valores financieros de la empresa, considera la contabilidad como el principal instrumento administrativo y financiero. También reconoce el carácter predictivo que obtuvo la contabilidad y la importancia para el desarrollo de una organización.